noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más del programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esta sexta legislatura, con un tema que el día de hoy vamos a tratar referente al procedimiento administrativo en materia aduanera. Esto tiene que ver con el derecho aduanero, el cual es una rama del derecho público que está muy ligado a otras ramas del derecho, como lo son la fiscal y la administrativa. Un derecho en el que muchas personas son involucradas. ¿Por qué? Porque entraña el actuar de autoridades a nivel federal y de particulares para la importación de mercancías. Mario. Sí, muy buenas noches. Pues estamos en la octava emisión de este programa de Pregúntale a tu abogado, y a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz les doy la cordial bienvenida a nuestros invitados que como cada 8 días nos acompañan. Y como siempre lo he mencionado, no es la excepción. Esta noche también tenemos a un excelente académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, es el maestro Juan Rabindrana Cisneros García. El maestro Juan Rabindrana es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También cuenta con la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM. Imparte las cátedras de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero. También es autor de diversos libros y actualmente también es rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde imparte la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. También es ex servidor público de la Administración General de Aduanas. Y por todo lo anterior, maestro, muchas gracias por acompañarnos, para platicarnos en este tema tan interesante, que no nada más incluyen las personas, los particulares, sino también las personas morales, que más adelante vamos a ver en qué consiste este procedimiento. También nos acompaña el contador Jacobo Meraz Sotelo. Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente estudia la especialidad en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es estudiante de la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y ex asesor tributario del Servicio de la Administración Tributaria. Mejor conocido como el SAT. Así es. A nombre también del diputado, muchas gracias por acompañarnos. Por habernos invitado. Maestro Jacobo, quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona para la importación de mercancías? Bueno, pues podremos hablar de dos hipótesis. Primero, personas físicas y personas morales. Si eres persona física, pues tienes que inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes, obtener tu firma electrónica avanzada e iniciar el trámite de registro de importación, como obtener el padrón de importador, propiamente dicho. La segunda hipótesis, si eres persona moral, es primero constituirte como persona moral, tener todos los protocolos necesarios, como protocolizar tu acta de constitución ante un fedatario público, puede ser un notario, un corredor. Después, inscribirte en el registro público de la propiedad del comercio, obtener tu registro en el SAT, es decir, tu registro federal de contribuyentes, obtener tu firma electrónica avanzada. Una vez que ya estás inscrito en el registro federal de contribuyentes y obtienes tu firma electrónica avanzada, procedes a inscribirte en el padrón de importadores. Para inscribirte el padrón de importadores, pues ahí en la página electrónica te muestra todos los requisitos que tú necesitas. Posterior a eso, lo que tienes que hacer es contratar los servicios de un agente aduanal que te va a ayudar durante todo el proceso de la importación de mercancías, y es indispensable no únicamente contratarlo, sino también registrarlo o darlo de alta como tu agente aduanal ante la propia autoridad que es el SAT. ¿De quién depende esa oficina o esa página? ¿De Comercio Exterior, del SAT? ¿De quién depende? No, depende del Servicio de Administración Tributaria, en particular de aduanas. Es una parte del SAT, una área específica del SAT que se encarga de todo ese trámite de la importación de mercancías y el comercio exterior. Bueno, todos estos requisitos que de manera rápida nos acaba de mencionar, es complicado el tiempo que tarda cada trámite en expedirse por parte de la autoridad. Es difícil, es complicado, porque tenemos personas interesadas en realizar este tipo de trámites para la mercancía,
que van a tratar de importar o de exportar, ¿cuáles serían los puntos más importantes de todos esos que nos acaba de mencionar, los más importantes que usted considere, y su tiempo y en qué nos van a servir? Mira, la realidad es que el trámite ahora es muy sencillo, es muy ágil, porque se realiza de manera electrónica en la página del SAT, en particular en la página de aduanas. El trámite tarda entre 3 a 5 días en obtener tu padrón de importadores, una vez cumpliendo todos los requisitos. Uno de los requisitos importantes es que tú estés al corriente de tus obligaciones fiscales. Ese es un requisito indispensable. ¿Y qué debemos de entender que estar al corriente? Presentar tus últimas 4 declaraciones anuales, presentar todas tus declaraciones de pagos provisionales, entiéndase, ISR, IVA, IETU, de lo que va el ejercicio. Eso significa estar al corriente con tus obligaciones fiscales. Faltando uno, para entonces efectos, ya no se da. Te podrían a ti decir que necesitas estar al corriente de tus obligaciones fiscales para que te concedieran el padrón de importador. Muy bien. Maestro Juan Cisneros, ¿nos podría explicar en qué consiste el procedimiento administrativo en materia aduanera y cómo se tramita? Bueno, con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pues, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, este procedimiento, como su nombre lo dice, es un procedimiento administrativo. Es un procedimiento que se sigue en forma de juicio. Tiene la peculiaridad de que se tramita ante la misma Administración General de Aduanas, bueno, ante las aduanas que correspondan. En ese sentido, es un procedimiento a través del cual se embargan las mercancías para asegurar el interés fiscal o bien para impedir que se ingresen al país mercancías prohibidas o mercancías sujetas a alguna restricción o regulación no arancelaria. Me explico, este tipo de regulaciones son muy importantes porque precisamente se establecen para impedir que se introduzcan al país productos, por ejemplo, en el caso de algún alimento que pues venga óptimo para consumo humano. Cumpla con especificaciones de las normas sanitarias. Así es, y que obviamente pues sea óptimo para el consumo humano, tratándose por ejemplo de los árboles de Navidad, ¿no? Que no vayan a traer una plaga, que vayan a dañar la fauna, bueno, la flora del país, y una serie de requisitos que se establece, por ejemplo también con el caso de los alambres que tienen las luces de Navidad, ¿no? Para que no se vayan a calentar. Sí, tienen que pasar por una certificación de una norma oficial mexicana. Perfecto, incluso. así es. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos, o comúnmente llamamos, restricciones o regulaciones no arancelarias. ¿Qué mercancías son las que se pueden incluir en este procedimiento? Bueno, lo que pasa es que el concepto de mercancías establecido en el artículo 2 de la ley aduanera es muy amplio, ¿no? Regularmente en esta materia no hablamos de bienes, por regla general, ¿no? Aunque sí consideraría correcto, pero el artículo 2 de la ley aduanera nos dice que mercancía es todo bien, incluso aquel que sea irreductible a propiedad particular, o sea, casi prácticamente todo es todo lo que es mercancía. Lo único que no es mercancía lo establece la Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en su regla complementaria Maestro, novena. Estamos entendiendo esta situación. El procedimiento administrativo en materia aduanera es el embargo, surge cuando hay un embargo por parte de la autoridad hacia el importador de alguna mercancía que no cumple con las especificaciones determinadas en la ley. Sí. Ahí es donde da inicio este procedimiento administrativo. Así es, incluso lo podemos ver de una manera incluso más coloquial, digamos, con el caso de los pasajeros, cuando les embargan mercancía, ¿no? O una persona que conduce un auto que es de procedencia extranjera, lo detienen y le embargan el vehículo. Digamos coloquialmente mucha gente dice, me confiscaron el bien, o la autoridad decomisó esta mercancía. No, es un embargo precautorio. Lo que busca este embargo es obviamente, como les comentaba, garantizar el interés fiscal, claro, o bien someter las mercancías a que se cumpla con las restricciones y regulaciones. Hay una revisión de las mercancías. Sí, así es. Previamente para que se dé esta autorización. ¿Y son perecederos? Tienen la misma suerte, solamente de que los tiempos son más cortos. Son más cortos, pero bueno, lo que pasa es que... ¿Es un procedimiento, podrías decir, sumario, si son perecederos? Es más, bueno, el procedimiento es general, empieza con un acta de embargo, ¿sí? Que se le llama acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. En esa acta se le va a conceder al importador o al infractor o exportador en su caso un plazo de 10 días para ofrecer un escrito de pruebas y alegatos, y una vez que ya se hayan agotado todos los plazos se considera que está integrado el expediente, y a continuación la aduana va a emitir su resolución en un plazo no mayor a 4 meses.
Sí es importante también el dato de que si la autoridad excede ese plazo de 4 meses para dictar resolución, incluso para notificarle al interesado, el artículo 153 de la ley establece claramente que se deben de dejar sin efectos las actuaciones que dieron inicio al procedimiento. Si hay embargo de mercancías, como en este caso sí lo es con el PAMA, hay que devolver las mercancías al interesado. Hay una forma en donde tú autodeclaras el precio. Te comento, maestro, porque a un familiar le pasó que llegó de Estados Unidos y traía unas chamarras para sus hijos, y resultó que las chamarras traían una etiqueta que eran de China. Y ese tipo de mercancías, bueno, pues hay una prohibición ahí, incluso hasta con un arancel mucho mayor, casi el 300%. Entonces a él le preguntaron que determinara el valor de la chamarra, que le dijera en cuánto la había comprado, para en base a ello proceder a hacer un cálculo. Bueno, lo que pasa es que un tema que después me gustaría que abundara un poquito aquí, Jacobo, se refiere precisamente a toda esa mercancía que se puede introducir a territorio sin necesidad de pago de impuestos, porque está exenta, ¿no? Lo que se considera el pasajero, parte del equipaje del pasajero. Hay mucha mercancía que no sé, que la gente por general no conoce, y que bueno, por ese desconocimiento se ocasionan diferentes arbitrariedades, ¿no? ¿Nos puede mencionar como qué tipo de mercancías son en área general? Sí, podremos mencionar. De hecho, ese le llaman franquicia. Esa franquicia es todo lo que tú puedes importar como pasajero en viajes internacionales sin que pague un impuesto. Y esa franquicia está en la regla 323 de las reglas generales en materia de comercio exterior. ¿Y qué nos refiere esa regla? Bueno, pues puedes importar o traer todos tus afectos personales, toda ropa personal, vestidos, pantalones, camisas, todo lo que tú vayas a usar, zapatos, artículos de aseo personal, para que tú lo puedas introducir al país. No sean de pieles de animales, ¿no? Porque pasó un caso en la política mexicana que un personaje llegó con unas pieles exóticas. Sí, es que algunas de esas cuestiones, como lo comentaron anteriormente, tienen regulaciones y restricciones no arancelarias. Y es ahí donde se tiene que ver, cuando vas a importar ese tipo de mercancías, la ayuda del agente aduanal, que es el que te va a decir. Al final el agente aduanal determinó que eran unas copias que eran sintéticas, y bueno, se arregló el problema. Es ahí donde nosotros entramos a ese punto, ¿no? Para ese tipo de mercancías te debes de asesorar con el agente aduanal previa de importación, porque si no puedes ser sujeto del PAMA. Pero retomando la parte de las franquicias, pues toda la ropa que tú vayas a usar durante el viaje, ropa que incluso dice la regla que sea razonable, que vas a usar durante el viaje. Que sea de acuerdo al viaje. Lo que pasa es que en esta regla vamos a encontrar una mercancía, desdobla lo que es la mercancía exenta, y por otra parte establece una franquicia. Sí, dentro de la exenta es muy interesante ver todo el tipo de artículos que se encuentran exentos de pago. Por ejemplo, primero habla de ropa nueva usada, personal, de acuerdo a la duración del viaje. O sea, puede ser mucha, puede ser poca, pero tiene que ver el tiempo que hayas permanecido en el extranjero, ¿verdad? Para poder determinar si es parte de tu equipaje, ¿no? Habla incluso la regla de un ajuar de novia, ¿no? Habla de videojuegos, habla de cámaras. No sé si quieras platicar de algún... Por ejemplo, ¿aplicaría también las famosas pacas de ropa usada? No. Es que la regla es específica en eso, es la ropa que tú estés usando, la ropa de viaje, que razonablemente tú estés ocupando durante el lapso del viaje. Si ya importas una paca de ropa, pues no se entiende que es la ropa o tus afectos personales que estás usando durante el viaje. ¿No? Sí, exacto. Lo que sucede es que regularmente esa mercancía está sujeta a regulación. Entonces el caso de la ropa usada, de hecho pues no se permite la importación porque está regulada por un permiso. Entonces regularmente ese tipo de productos, realmente si la detectas en la aduana la puedes hacer. ¿Pero es un procedimiento especial? ¿O no, es el mismo procedimiento, es el embargo de mercancías. Oiga, ¿el PAMA qué significa? Es el procedimiento administrativo en materia aduanera, así lo denomina la ley. Ahorita incluso platicamos un poquito cómo se desarrolla este procedimiento. Lo que pasa es que lo podemos encontrar en diferentes etapas, ¿no? Puede ser en un primer reconocimiento aduanero que practica la aduana, puede ser saliendo de la aduana durante todo el trayecto que tiene en territorio nacional, un orden de verificación de mercancía en transporte, donde si encuentran una irregularidad, que actualice la causal de 151 de la ley aduanera, de las diferentes fracciones, son 7, es cuando se lleva a cabo el embargo de las mercancías. Incluso también se puede llevar a cabo este PAMA
en una visita domiciliaria. ¿Sí? Entonces vemos que la autoridad tiene muchas facultades para poder llevar a cabo el embargo. Son muy amplias las facultades. Quiero regresar al tema, contador, de lo que podemos traer de un viaje. A veces vamos a unos lugares y nos damos cuenta que algunas mercancías son muy baratas en esos lugares. Y por ejemplo, bueno, pues puedo traerme cuántos perfumes, cuántas botellas de alcohol, de vino. Digo, porque es muy dado que en la aduana te detienen, ¿sabe qué? Trae usted 5 litros, galones, pero de whisky. No puede pasar, piensa que son 5 botellas. ¿Cuál es el tope? ¿Tenemos algún tope que marque? Sí, mira, la regla es específica, te menciona que puedes tú importar 3 litros de alcohol más 6 litros de vino. ¿Alcohol en cualquier destilado? Sí, en cualquier destilado. No, la regla no especifica el tipo de destilado o grado de alcohol. Pero esa es la diferencia entre alcohol y vino. Sí, exacto. 3 litros de alcohol y 6 litros de vino. Es lo que tú puedes importar. Ahí lo distribuyes, puedes traer 5 botellas, pero que no pasen de 3 litros. Sí, exacto, sí. Así exacto, es, ¿no? Sí, es correcto. Como hay botellas de 750, ¿no? Entonces con 2 apenas juntas el litro. Apenas juntas el litro y medio. Litro y medio, exacto. O sea, que se consuma antes. Sí, bueno. Sí. Es una pregunta muy recurrente lo que nos hacen. Es correcto. Por ejemplo, muchos jóvenes que se van a estudiar al extranjero, regularmente lo que hacen es que compran computadoras de escritorio, ¿no? Aquí la regla habla, por ejemplo, de laptops, ¿no? O MacBooks, todo esto. Estos forman parte del equipaje del pasajero, entonces se pueden introducir sin ningún problema. Sin pago de personales. Computadoras personales. Una computadora personal. ¿Puede haber en el procedimiento, si se lleva un cierto tipo de mercancía, puede existir una sustitución de esta mercancía que diga la persona que está importando, pues yo no quiero llevar eso, sino quiero llevar esta otra? No, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero lo que pasa es que en la ley se establece una circunstancia en la cual si hay un embargo de las mercancías, estas las puedes sustituir por una garantía. O sea, en el caso que platicamos... Te liberan la mercancía, los perecederos. En el caso, por ejemplo, de un perecedero es donde más se ve. O sea, es general, pero es donde más se ve, ¿no? Aquí las circunstancias de que, por ejemplo, si vamos al 154 de la ley, dice que el embargo precautorio puede ser sustituido por cualquiera de las formas de garantía establecidas en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Hipoteca, fianza, depósito, todas las que establece el código. Entonces, en ese sentido, si hay un embargo de mercancías, sí puede ser sustituida, ¿sí? Con algunas excepciones que se marca ahí propiamente la ley aduanera, pero por ejemplo es muy importante en el caso de las restricciones o regulaciones no arancelarias, ¿no? Un dato muy importante para la defensa de estos asuntos o poder liberar esta mercancía es que si por decir es un pescado que el permiso sanitario no lo ampara y por lo mismo se embargó por una falta de restricción o regulación arancelaria, entonces en estos casos la ley te dice que tienes 30 días para darle cumplimiento a esa regulación, al permiso. Y una vez cumplido con esto, dentro de los 30 días, entonces tú puedes solicitar la sustitución del embargo. ¿Y quién paga el alquiler, el refrigerio de ese producto o los almacenes? ¿Hay almacenes suficientes para ello? El importador, hay aduanas que tienen instalaciones, otras no tienen instalaciones, pero imagínate un pescado que tengas en Manzanillo, ¿no? Sí. No sé, 35 grados, 40 grados de temperatura, la sombra. Que venga en un frigorífico, estás pagando la renta del contenedor, ¿no? Y con especial ¿Saldría más caro el importador incluso mantenerlo ahí los 30 días? Sale muy caro, sale muy caro. O sea, de hecho, tiene que haber una logística muy buena del importador con el agente aduanal para que en cuanto llegue el contenedor a la aduana, sea despachado lo más rápido posible, ¿no? El recinto fiscalizado. Ustedes como exfuncionarios de aduanas y bueno, del sistema de administración tributaria, nos comentan que luego hay visitas aleatorias a los puertos para revisar los contenedores. Es una facultad de la autoridad administrativa, en este caso bueno, de aduanas, de revisar ese tipo de contenedores, pero es un número impresionante de contenedores que no daría, bueno, no hay ni el personal para poder revisar todos los contenedores que están apilados ahí en los puertos. Así es. Bueno, de hecho, nosotros tenemos... ¿Es aleatoria? Bueno, en principio es aleatorio. Nosotros le llamamos es un sistema de selección, ¿no? Automatizado. Antes se llamaba mecanismo de selección aleatorio, porque precisamente el principio de revisión tiene que ver con el sistema aleatorio, ¿no? Como efectivamente dices, no se puede revisar toda la mercancía porque es muchísima. Entonces el sistema va determinando ¿qué contenedor? Un porcentaje. En principio digo es aleatorio, aunque después
con la reforma que se hizo al artículo 43 y el artículo 2 de la ley aduanera, ahora se llama mecanismo de selección automatizado, que ya implica el hecho de que la revisión se haga de acuerdo al importador, de acuerdo a la agente aduanal, de acuerdo al país de origen de la mercancía. Y si no coincide el pedimento con lo que está en el contenedor. Ah, no, bueno, pues eso inicia el PAMA. Eso da lugar al procedimiento administrativo de materia aduanera. ¿Alguna otra responsabilidad de carácter penal? Sí, claro, se puede actualizar el delito de contrabando. Ahorita en el siguiente corte volvemos con otras preguntas muy interesantes como lo que es la responsabilidad penal y algunas otras figuras que se presentan en este procedimiento administrativo. Volvemos en un corte. En el programa Pregúntale a tu abogado con el tema el procedimiento administrativo en materia aduanera, y estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien nos presta este espacio para que quede esta información jurídica para consulta en la red, quede para consulta de estudiantes, no solo de estudiantes, no solo de académicos, sino el público en general que quiera saber los temas jurídicos de actualidad, y algunos no de actualidad, pero sí de interés general. Mario. Oiga, maestro, dentro del procedimiento que se da en esta materia, ¿existe cuántos tipos de recursos, de medios de impugnación o de defensa? Bueno, platicábamos de que el procedimiento se da con un acta de inicio, de embargo, de procedimiento administrativo en materia aduanera, el plazo de 10 días, que digamos que es cuando de alguna manera el importador, el contribuyente puede presentar ese escrito en su defensa. Viene la resolución. Si la resolución le es desfavorable, en estos casos, lo que nosotros hacemos es de que tenemos dos opciones. El último artículo de la ley aduanera, que es el artículo 203, establece la posibilidad de interponer o el recurso de revocación ante la Administración Local Jurídica del SAT, o el juicio de nulidad, o bueno, juicio contencioso administrativo federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los plazos, bueno, de interposición, con la reforma que... ¿Son perentorios? Bueno, son 45 días para el recurso de revocación y para el juicio de nulidad. Sí, hábiles. Sin embargo, bueno, ahora con la reforma que se dio a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hay un juicio que se llama sumario, que reduce los plazos a 15 días. Maestro Jacobo, ¿qué mercancías se encuentran exentas de pago de contribuciones al arribar al país por la vía aérea? Pues las que estábamos comentando hace un momento, que se encuentran en la regla 323 de las reglas generales de comercio exterior. Y por ejemplo, puedes importar una consola de videojuegos y puedes también tener 5 videojuegos incluidos en tu consola. Entonces eso no tiene ningún pago de impuesto. Otra cosa que puedes importar son 2 cámaras fotográficas o videograbadoras, puedes importar 10 DVDs, puedes importar 30 discos compactos. Esas son las cuestiones que tú puedes importar. Incluso a mí me parece curioso que dentro de la misma regla te menciona, si eres mayor de 18 años, puedes importar 25 cajetillas de cigarros, 20 puros, 200 gramos de tabaco, para que... Si eres mayor de edad, 20 cajetillas de cigarros. 25. 25. ¿Y nada más 10 discos láser? Sí, de 10 discos DVD. DVD. Sí, porque de los discos láser son solo 5. Y dice 30 discos compactos, lo que pasa es que bueno, ya bajamos de la red de la 323 para ver qué tipo de mercancía, porque si es de interés, vamos de viaje y bueno, pues qué es lo que puedo traer y qué es lo que no puedo traer para no meterme en un problema y que me inicien un PAMA. Sí, así es. Dice 2 cámaras fotográficas de videograbación, incluyendo 12 rollos de película. Pues ya quién utiliza rollo, es lo que preguntamos. ¿No? La cuestión con esa regla es que, por ejemplo, algunas son reglas curiosas o no se han actualizado conforme a la tecnología. No obstante, yo tengo un cliente que él sí viaja con sus rollos fotográficos. ¿Por qué? Porque la calidad de la fotografía es mejor, sigue siendo como de arte, por llamarle así. Sí, por eso la regla es específica en cuanto a eso. Ah, perfecto, porque me llamaba mucho la atención. También veo aquí que dice 2 equipos deportivos personales. Bueno, pues digo, y si es jugador de
de polo, tienes que llevar caballos, tres mudas, ¿no? También es deportivo. Debe ser difícil que lo subas, exacto. Es curioso porque por ejemplo, habla de una caminadora, ¿no? Una caminadora. Sí, o una bicicleta. No puedo imaginar cómo la puedes cargar, ¿no? Dice, un equipo de posicionamiento global GPS. Sí, un GPS. Es para que te localicen, ¿no? Sí, es para que tú pues vayas viendo dónde vas a estar, encontrando las direcciones de manera fácil. Una agenda electrónica. Bueno, Pues ya existen los iPods, Sí, reiteramos, falta que actualicen esa regla. Sí, hay que actualizar esta regla conforme a la nueva tecnología y pero, conforme por a las ejemplo, mercancías de tránsito o de uso personal. Sí, incluso por ejemplo hablando de cuestiones de computación, ahí te menciona cuántos software tú puedes importar. Te está mencionando 5 software. Sí, 5 nada más. Luego aquí dice libros, revistas y documentos impresos. ¿Cuántos libros, cuántas revistas, cuántos documentos impresos? No hay límite ahí. Lo que puedas cargar. Lo que puedas cargar. Lo que el brazo aguante. Exacto. 5 juguetes, incluyendo los de colección. Sí, esa regla a mí me parece también un tanto cuanto curiosa. ¿Por qué? Porque hay juguetes de colección que son sumamente onerosos. Entran dentro de esa regla, los puedes importar siempre y cuando sean los 5 que claro, y más sobre todo los chinos o japoneses que tienen una cultura de estos juguetes del anime o de alguna cuestión que cuestan un dineral, que son hasta materia de culto en esos países, y aquí valdría un dineral esos juguetes, y bueno, pues aquí te lo está permitiendo 5 juguetes. Con eso sacas tu viaje y salvas el mes. Sí. ¿Se ponen también las pinturas de arte? No, sí tiene un tratamiento especial, pero habrá que ver si no está regulado también por el tema de Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Bueno, tendríamos que ver qué regulación tiene. Y restricción no arancelaria. Pero sí, por supuesto, hay diferentes convenios también para este tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con objetos de arte tiene una regulación. Sobre todo porque tenemos un problema en el país de robo, por ejemplo, de arte sacro, ¿no? Así es. Hay muchas iglesias que han sido robadas, ¿no? Saqueadas, en cuanto obviamente imágenes, pinturas, ¿no? Entonces en ese sentido sí hay un estricto seguimiento a que no salgan del país, ¿no? Entonces las aduanas sí se les hace de su conocimiento que tengan especial cuidado cuando se vaya a exportar una pieza de arte de esa naturaleza, ¿no? Entonces sí tiene una regulación especial. El contador aquí nos habla, dice, los pasajeros podrán importar con ellos sin el pago de impuestos hasta 3 mascotas o animales de compañía que traigan consigo, entendiéndose por ellos gatos, perros, canarios, hámster, cuyos, periquitos australianos, ninfas, hurones, pericos, tortugas, aves silvestres de tamaño pequeño, excepto rapaces. Dice mi hija que un hurón es un perro compacto. Pero llama la atención que con hasta tres de este tipo de animales, ¿no? Sí. Sin regulación de la Profepa, o tienen que todavía. Sí tienen. De hecho, tienen todas esas regulaciones y restricciones no arancelarias. Lo que hace es que te está mencionando sin el pago de impuestos, no te está eximiendo de la regulación o restricción no arancelaria. Esa se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Sí. Pero ¿qué pasa con aquellos animales que son, por ejemplo, animales de exposición? Los perros. Ahí también. No, cualquier perro que no cumpla con esto lo mandan al área de carga, y la ley dice que si en 3 días no los retiras, no das cumplimiento a la regulación, pues se le tiene que dar destino, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, o sea, ¿sacrificio? ¿Estamos hablando de sacrificio de los animales? Pues no quisiera hablar así, pero sí se le da destino. Muy bien, muy bien. Es una pregunta que surge de este tema. En materia aduanera, en este tipo de materia, hay muchísimas restricciones para la importación de mercancías y con muchos países. Más sin embargo, te invito a que te des una vuelta por el centro, maestro, contador, a las autoridades incluso administrativas. ¿Por qué tenemos tantísima mercancía china o de otros países en donde hay restricciones arancelarias? Digo, el mercado de la Ciudad de México está inundado de ese tipo de mercancía. No, y recordemos también, perdón, para andar un poquito sobre la pregunta, tenemos que las entradas para la mercancía no nada más se da en el norte de nuestro país o en el sur, sino también en los litorales. Costas, en los litorales que la gran parte de las mercancías entra por los litorales. País. ¿Qué autoridades son las que se encargan
de vigilar también este tipo de tráfico. Precisamente la admisión. ¿Existe el personal suficiente y adecuado para tener esta vigilancia? Bueno, fíjate que antes de pasar a esta pregunta, me gustaría nada más puntualizar, nos falta hablar un poquito de la franquicia, ¿no? O sea, aparte de esta mercancía que podemos... Sí, es la personal. Sí, tenemos $300 y arribamos por vía aérea o por vía marítima. Entonces, ¿$300 en efectivo o el valor de la mercancía? De la mercancía, o sea, aparte de lo que lo que ya platicó Jacobo, tienes aparte $300. Entonces, incluso son acumulables. Si en un mismo viaje vienen dos familiares, se juntan. Son, ¿no? 600. Si son tres, pues 900, ¿no? Exacto. Entonces, un día me tocó ver, por ejemplo, el Nuevo Laredo, que iba llegando una camioneta con 5 integrantes de la familia y con una televisión, ¿no? Grandota, pues con todos ellos. Fácilmente se podía abordar sin pago de contribución. Sin pago de contribución alguna. Bueno, y pasando a la pregunta álgida que nos haces, ¿no? Antes de esa, porque surge dices que en una camioneta cuando atraviesan la frontera norte o la frontera sur, ponen unos semáforos fiscales, los famosos semáforos fiscales. Llegas con tu camioneta a la aduana, a la garita, se le dice mejor conocida como garita, y está es personal de aduanas, y ahí estás esperando a que te toque la buena suerte, y si te toca verde, pasas sin que se te revise tu vehículo. Así es. De hecho, el sistema de selección aleatorio solamente revisa el 10% del total de las mercancías que se importan. O sea, es un promedio general, digamos, a nivel de todas las aduanas. Tenemos 49 aduanas en el país y solamente el 10% de las mercancías son sujetas a revisión. A revisión. Así es. O sea, es un gran porcentaje es el que pasa sin que se le revise. Así es. Sí. Entonces, ¿es más mala suerte que te toque rojo? Sí. Es de mala suerte. Sí, es de mala suerte. Sí, bastante. O sea, que nada debe, nada teme. Entonces, pues si te hay mercancía que es lícita, bueno, pues puede pasar. No, que no exceda, ¿no? Si hay alguna revisión también. Ha tocado, no sé, al momento de pasarlo, que en su experiencia, que sí sea mercancía ilícita. Sí, claro, sí. Por supuesto que ¿Es regular? Sí, y fíjate que, por ejemplo, la idea que tenemos muy regada es del contrabando bronco, ¿no? El contrabando sin presentar documentos, donde se mete la mercancía por la sierra, brechas, la sierra, o incluso por la propia aduana, pero a lo mejor utilizando el carril de vacíos. O sea, es un problema muy fuerte, porque también, hablando como en experiencia como servidor público, pues tienes que tener una facilitación para la importación, pero por el otro lado, pues tienes que también cuidar el tema del control, ¿no? En la importación, para evitar ese tipo de conductas, ¿no? Desafortunadamente existe, o sea, digo, lo clásico es el contrabando bronco, pero también hay, por ejemplo, el contrabando hormiga, ¿no? Que se va dando por la aduana en poquitas porciones. Una persona caminando. Sí, porque es zona libre, ¿no? Van a trabajar del otro lado, pasa mucho en Laredo, ¿no? Tienen una restricción del otro lado, regresan y se traen 2 perfumes, regresan y se traen 2 o 3 perfumes, hasta que se llena una caja o 2 cajas, y así van. Bueno, y en la actualidad, por ejemplo, ya tenemos también lo que se le llama contrabando técnico, es decir, sí se documenta, sí se elabora un pedimento, se presenta la mercancía y se importa. Pero ahí encontramos diferentes también irregularidades, desde que se declara menos de lo que realmente se está importando. O de diferente calidad, o de diferente valor. Sobre todo con el tema del valor, se tiene mucho problema por la cuestión de que se manifiesta a veces un valor más bajo del real, para obviamente pagar menos impuestos. ¿Cómo se determina el valor? Admens, ¿cómo le decían? La base gravable. La base gravable del impuesto general se determina con base en la factura. Sí, o sea, el 64 de la ley dice que la base gravable es el valor en aduana, dice el valor en aduana es el valor de transacción, y el valor de transacción es el precio pagado por pagar. Entonces, es la factura. ¿Sí? Entonces, si una persona trae la factura y dice, esto fue lo que me costó, ese es el valor. Pero en ocasiones... Sí, yo te comento que hay que te preguntan alteran la factura. O te da una autodeterminable, dicen, ¿cuánto costó tu chamarra? Bueno, pues me costó, en esa ocasión, este amigo dijo, me costó $1. Porque era 300% de arancel, lo que le pedían por la chamarra, y si me sale mal, mejor la compro en México. Pues es mejor, ¿no? Es mejor lo que es el país. Es mejor. Los tratados internacionales en los que México ha suscrito, ¿qué tanta facilidad da para la importación de mercancías? Sí, obviamente. El Tratado de Libre Comercio es el más fuerte. Sí, obviamente, digo, todos los días vemos todo ese intercambio de mercancías. Fíjense que otra práctica, digamos, ilegal que se utiliza mucho
es el de declarar que la mercancía es originaria de Estados Unidos, cuando a lo mejor viene de China. Sí, sí, es muy común. El reetiquetado de mercancías, eso es muy común. Es correcto. Es común. Entonces, es una manera también de cómo, imagínense, aparte de declarar a lo mejor un valor bajo, digo que es originario de Estados Unidos y a lo mejor el arancel para Estados Unidos está en 0. Mientras que para los demás países está en 30, más la cuota compensatoria, o bueno, ahora ya para China no tenemos esa regulación, pero bueno. ¿Cómo le llamaste a este tipo de importación? Es una triangulación de mercancías. Bueno, pero dices que es la bronca, está la técnica. Quiero pensar que en la técnica se contratan despachos especializados que buscan recovecos legales, recovecos en la ley, para poder importar mercancías, como dices tú, sea con reetiquetado, diciendo que son de cierto país que tiene un arancel tipo 0 o muy bajo, cuando siendo que es de otro. Así es, hay diferentes estrategias, ¿no? También ahí tenemos un tema, por ejemplo, con la importación que se hace al amparo de amparos, con la suspensión. De hecho, este tipo de problemáticas en las cuales a los importadores se les concedía la suspensión incluso sin fianza, digámoslo así, bueno, sin el depósito que actualmente, fue lo que originó la reforma que se le hizo el 135 de la ley de amparo, para quitar la posibilidad del aseguramiento mediante una fianza, digámoslo así, o de las nuevas formas de garantía del Código Fiscal, y ahora solamente se te permite el depósito. Solamente a través de billete de depósito. Sí, es que, tomando esas cuestiones, el fenómeno del derecho aduanero se hace un fenómeno sumamente complejo, porque intervienen muchas áreas del derecho. Por ejemplo, si son personas morales, derecho societario mercantil. Derecho internacional privado, si son la compra de mercancías. Comercio exterior. Ya entrando aquí, pues tiene que utilizarse los servicios del agente aduanal para efectos de clasificar la mercancía, que es un aspecto muy técnico, para saber cuál es el impuesto que va a pagar. Entonces se va haciendo grande ese fenómeno de importar la mercancía. ¿Al tenor de qué cuestión? De que el Servicio de Administración Tributaria, en este caso particular aduanas, pues efectivamente hace como si fuera una auditoría y extrae una muestra de ese 100% de universo de importaciones para efectos de aplicar la norma. La capacidad técnica instalada de la autoridad, del SAT de aduanas, por mucho está rebasada por las operaciones de comercio exterior, porque, reiteramos, el comercio exterior permea demasiado en las operaciones de un país. Eso hace que el fenómeno en las aduanas sea un fenómeno álgido, un fenómeno técnico, un fenómeno especializado. Es una materia especializada, el derecho aduanero, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Mira, como funcionarios o exfuncionarios, yo conozco las dos fronteras. He tenido la oportunidad de estar en la frontera norte, ver cómo es la importación de mercancías vía terrestre, y estar en la frontera sur. Y me llama mucho la atención que en la frontera sur hay un libre tránsito de mercancías. Bueno, me tocó ir cuando estaba el puente internacional por motivo del huracán, este famoso Stan, creo que se llamó, bueno, que derrumbó el puente internacional, y gran parte de mercancías de Guatemala que entraban hacia México y de México hacia Guatemala, pues libre, pasan en estas llantitas de tractor. Sí. Eso pasó romántico por el río Suchiate. Por el río Suchiate, exactamente. Me subí a una de esas balsas, fui a comprar ropa, compré calzado de aquel lado, el oro está muy barato, pero me llamó la atención que no había una sola presencia de personal tanto de aduanas, del sistema tributario, del sistema de administración tributaria. Nada más estaba el ejército, y el ejército el día domingo desapareció, y es un libre tránsito de mercancías. ¿Ahí qué sucede? ¿Hay una permisibilidad por parte de la autoridad, o lo van deteniendo o detectando más adelante conforme vas avanzando a Tapachula, por ejemplo, conforme sigas? Sí, si te das cuenta, bueno, incluso hay una libertad para pasar, ¿no? Ni siquiera te piden el pasaporte. Sí, nada. Pero no, sí hay un control. Obviamente está la aduana, hay una aduana si no recuerdo, la Ciudad de Hidalgo, y en ese sentido, bueno, pues la aduana tiene que ejercer sus facultades, ¿no?, de comprobación. Entonces, desafortunadamente, las instalaciones que tenemos pues, no son las que deseáramos, pero efectivamente sí se ve un tráfico de personas y de mercancía muy, muy importante en ese lugar, y el control pues sí es un poco relajado, ¿no? Muy relajado en esa zona. Tenemos también recientemente que van a haber convenios con la República Popular de China. Híjole. Pues habrá que revisarlos muy bien los especialistas para no afectar el mercado
local, la producción local, que es lo que nos ha llevado al traste a veces cuando importas mercancías y dejas de vender lo que nosotros producimos, porque sale a veces a más bajo costo importar mercancías chinas o de otro país que producir una aquí en México. Sí, desafortunadamente yo creo que el país se abrió muy rápido al tema pues del libre comercio. Obviamente China nos avasalló en ese tema, acabó con muchas partes. No nada más aquí, en muchas partes del mundo. Muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, un último comentario, contador. Sí, pues como estábamos en ese orden de ideas, el fenómeno, reitero, de importar las mercancías, pues tiene mucho que ver con el derecho económico, con el intercambio de mercaderías, el intercambio de flujos de efectivo, porque eso es lo que hace álgido este tema. ¿Por qué se importa tanto? Por ejemplo, de países que tienen sus cuotas en cuanto a producción muy bajas, pues porque me va a redituar una mayor ganancia. Es en ese orden de ideas que se empieza a importar más de ciertos países que de otros, pero como se comentaba, se debe de tener una plataforma económica para soportar ese tipo de competencia, cosa que no se ha hecho de manera, por decirlo así, homogénea en el país. Se empiezan a atacar sectores que se dejan desprotegidos. Entonces yo creo que es entender el fenómeno, ver la parte de derecho económico, cómo regularlo dentro de nuestro mercado interno para poder hacer cada uno de nosotros pues la parte que nos corresponde. Maestro Juan, un último comentario. Bueno, más que agradecer la invitación que se nos hizo, agradecer al diputado Gaviño para que pudiéramos estar aquí con mucho gusto. Que es un tema que obviamente va para largo. Da para más. No nada más estamos tocando algunos puntos esenciales o generales, pues para que el público tenga una noción, y nosotros también tenemos una noción como abogados, que es una rama del derecho que siempre ha existido, desde siempre, nada más que es especializada y pues tiene una normatividad específica. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más a este programa Pregúntale a tu abogado, y a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, reciban un cordial saludo y los esperamos el próximo fin de semana. Hasta el próximo, porque sí, vamos a estar, salimos de vacaciones, nos vemos de este viernes. El 5 de abril. 5 de abril, efectivamente, con la siguiente emisión de Pregúntale a tu abogado. Pues muchas gracias y buenas noches.